Estamos con Antonio Salcedo, jefe de proyectos del área de Executive Education de SIC. Antonio, ¿qué características hacen más efectivo un director comercial del siglo XXI? Pues, bueno, ante todo, muy buenas. Encantado de estar con vosotros estos minutos. Igualmente. En el año 2008, un grupo de investigadores de la Universidad de Ohio se hizo esta misma pregunta, porque hasta la fecha había muy pocas investigaciones publicadas y de carácter científico que intentasen dar respuesta a esta cuestión, ¿no? Y fijaros que lo que hicieron fue intentar validar o dar respuesta a esta cuestión preguntando tanto al responsable comercial como al personal de ventas, de manera que de esta manera pues las conclusiones pudieran ser significativas, ¿no? Porque era uno de los problemas que habían encontrado en investigaciones anteriores. Bueno, pues las conclusiones a las que llegaron fueron que las tres características que hacen más efectivo un responsable comercial son, por este orden: primero, la capacidad de comunicación y de escucha; segundo, la capacidad de relacionarse con su equipo; y tercero, el conocimiento del negocio. Es decir, si os fijáis, nada de cualidades heroicas. Tres trazos muy sencillos, casi obvios. Ahora bien, si yo os preguntase que hicieseis el ejercicio mental de evaluar de 0 a 10 a vuestro inmediato superior sobre estas tres características, a ver qué nota saldría. Pues estas tres son las que a día de hoy deberíamos centrarnos, o deberían centrarse todas aquellas personas que dirigen redes de equipos comerciales. ¿Y qué se ha investigado en España al respecto? Pues al respecto muy poco. Fíjate que de 1976 hasta el año 2006 estos investigadores, insisto, en la Universidad de Ohio vieron que a nivel global había nada más que 5 investigaciones, de las cuales ninguna se había hecho en España. Así que lo que decidimos fue hacerla nosotros, Y para eso pues nos pasamos cerca de 2 años, y además con diferentes muestras. Hicimos un estudio multimuestra para dar más robustez a los datos. Preguntamos a través de cuestionarios a cerca de 500 profesionales en activo que hacían con nosotros programas superiores o programas máster y que llevasen trabajando con su actual jefe más de 4 o 6 meses para que los resultados fuesen significativos, ¿no? Y luego vimos si los resultados tenían algún tipo de encaje o eran consistentes, eran coherentes con los que obtuvimos en una muestra distinta, en la que nos ayudó una empresa y la red comercial de esa empresa implantada también a nivel nacional. Y de ahí nos salieron una serie de datos pues que yo creo que son realmente interesantes y sobre todo innovadores, porque, insisto, en España no se habían hecho. La primera es que los directivos españoles, cuando tú le preguntas a un directivo español cuáles son las tácticas de influencia que utiliza para influir en su gente, te dice que utiliza más de una, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces lo primero que vimos fue ver si éramos capaces de identificar patrones de comportamiento comunes, y encontramos 4 tipos. Entonces, los españoles, los directivos españoles, particularmente los que trabajan con redes comerciales, influyen en su personal de venta de 4 maneras. Una manera, de manera no influyente o pasiva; 2, de manera dura; 3, de manera racional, blanda; y 4, de manera activa. Esos 4 patrones a su vez tienen dentro diferentes tácticas de influencia. ¿Puedes profundizar un poco más sobre este punto, que me parece muy interesante? Es decir, ¿cuáles son las tácticas que un director comercial debe emplear para aumentar el grado de compromiso de su equipo? Claro, efectivamente. Mira, la primera cuestión que nos planteamos cuando vimos, por ejemplo, que había un patrón no influyente o pasivo es: ¿cómo es posible que esto suceda en una red comercial? La explicación nos cayó prácticamente de peso y tenemos diferentes opciones. La primera es una cuestión de poder, es decir, a las organizaciones hay gente que tiene tanto poder que no necesita usar ningún tipo de táctica de influencia para conseguir que sus subordinados hagan lo que les pidan. La segunda tiene que ver con el poder, pero desde el otro punto de vista, es decir, nos encontramos con gente que tienen tan poco poder que ni siquiera se molestan en influir a los demás. Son gente equifugada, que están en procesos de despido interior, ¿no? Que lo que buscan es procurar no pisar minas, mantener el statu quo, ¿no? El segundo tipo de directivos, que son el directivo duro, que son aquellos que solamente utilizan tácticas duras, obviando otro tipo de tácticas. Y las tácticas duras es: o se hace la cosa porque la norma se dice así, lo dice así; se hacen las cosas porque yo lo digo así; o se hacen las cosas porque lo dice mi primo el de Sumosol. Es decir, si no me haces caso a mí, no te preocupes, que ya busco ayuda arriba para que me hagan caso, ¿no? Son personajes o son directivos de comportamientos casi atávicos, ¿no? Pero que lo que consiguen es obediencia, o resistencia, no consiguen compromiso, no nos engañemos, ¿no? El tercer tipo de directivos son los personajes o los directivos que usan tácticas racionales blandas a discreción. Las usan cuando quieren, y lo que buscan son más que procesos de transacción, son procesos de transformación de sus empleados. Son los que más impacto tienen en el compromiso de sus subordinados. Y el último tipo son los personajes o son los directivos activos, es decir, aquellos que son capaces de utilizar cualquier táctica de influencia con tal de conseguir
sus objetivos, también denominados directivos ambiciosos. Estas son las 4 tipologías que nosotros encontramos en España. Pues muchas gracias, Antonio, y buena suerte en UX Marketing 2012. A vosotros, un placer. Gracias.